nuestro Creador por permitirnos llegar a través de este medio. Hoy vamos a continuar con nuestras enseñanzas de Torah para las Naciones, donde vamos a estar hablando de la identidad de Rashaul, Pablo, que muchos desconocen por ser llamado el predicador de los gentiles, o el que le llevó la Besorá, las nuevas palabras, o llámese también las buenas nuevas a los gentiles. Quiero dejar claro que esta es una secuencia de audios y videos que estamos grabando con la finalidad de poder tener claro la identidad de quién fue el que escribió las epístolas, ¿verdad? Que están en el Brit Hadashah, conózcase también como Nuevo Pacto y conózcase también como lo quisieron llamar como el Nuevo Testamento. No es un Nuevo Testamento, es un Nuevo Pacto. Por lo tanto, en el término hebreo se le llama Brit Hadashah, donde está escrito las nuevas enseñanzas o el complemento de la Torah que representa a nuestro amado Adón Yeshua HaMashiach. Hoy quiero hablar sobre la identidad de Rashaul, para que tengamos claro quién fue Rashaul, qué hizo Rashaul, si verdaderamente él ordenó que ya la ley ya no tenía ningún tipo de poder sobre nosotros, o que simplemente la ley había pasado ya de moda porque llegó Yeshua, o que Yeshua vino a abolir la ley para que no viviéramos como esclavos a la ley, como está escrito, sino que viviéramos por gracia. En el audio que grabamos en el episodio anterior, hablamos de lo que era la ley y la gracia, y qué significaba la palabra gracia, qué significa la palabra ley, que la Torah no es ley, la Torah es instrucción, y que también qué significa la palabra pecado, el significado, la traducción de pecado. Igualmente analizamos las tres palabras y se instruyó, le invito a que vea el video para que tenga un análisis más claro de lo que estamos conversando y lo que queremos enseñar el día de hoy. Debido a la gran magnitud de confusión y ocultamiento de la verdad sobre las epístolas o cartas de Rashaul, quiero enseñar a través de este estudio la verdadera identidad de este hombre que fue perseguido, o fue perseguidor, mejor dicho, de los discípulos de nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach, pero que después, en un encuentro con el mismo Yeshua, fue transformado su vida. Este encuentro transformó la vida de él para enseñar a muchos, no tanto tanto a los gentiles como a los Yahudim, los judíos que estaban en ese tiempo, que no había otro camino sino el de guardar la Torá y seguir al Mashiach de Israel, Yeshua. Deseo en mi corazón que lo que escuche, escudriñelo, no crea lo que yo le estoy diciendo sin antes escudriñar la escritura, porque para eso fuimos llamados, para escudriñar. No repita como está acostumbrado a otras personas que escuchan y repiten. No, escudriñe primero y que se le sea revelada la verdad para que usted también pueda nuevamente dar testimonio de lo que está escuchando, o lo que leyó, o lo que vio. El Tanaj es claro desde Bereshit hasta Revelación, donde nosotros tenemos que estudiar nuestra palabra conforme a cómo está la estructura, ¿verdad?, de que fue escrita la Torá y también el Tanaj, de manera de poder tener una relación entre los profetas, ¿verdad?, los profetas que escribieron en nuestro Tanaj, o en nuestra palabra, o en nuestra Torá, y también en los que escribieron nuevamente cuando vino el nacimiento de Yeshua, porque hay algo que quiero dejar claro, de que la historia de nuestro pueblo, Israel, no se divide en dos, como la gente cree. Estamos viviendo un año 2020, pero verdaderamente no es un año 2020, porque si yo llamo el año 2020 es porque yo estoy cortando la historia en dos. Por lo tanto, la historia es desde el nacimiento de Adán, desde la creación de Adán hasta nuestros días. Por lo tanto, la historia no se divide en dos. No puede haber una división de la historia. Yo no puedo decir que llegó hasta el año 0 y del año 0 entonces comenzamos a contar otra vez hasta el año 2020. No, hay un error. La historia siempre se escribe de manera continua, no discontinua. Por eso es que la historia de Israel, la historia de nuestro pueblo, es desde Adán hasta nuestra época, hasta nuestra fecha, que ahorita estamos en el año 5780.
Faltarían unos más que fueron cuando el exilio de Babilonia, que no están registrados, pero que después en otra oportunidad conversaremos sobre esos años y cuántos años son verdaderamente para que lleguemos a los 6.000 años y vendrá el milenio del gobierno de nuestro amado Don Yeshua. Bien, para retomar el tema, voy a citar algunas referencias y hablar de quién era Rashaul, cuál era la identidad de Rashaul. Rashaul era nacido de judíos de la tribu de Benjamín, así está escrito en el libro de Romanos capítulo 11, verso 1, donde dice: por eso preguntó, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Así está escrito en el libro de Romanos, donde Pablo, lo primero que hace Pablo es aclarar quién es, cuál es mi identidad, quién soy yo, de dónde vengo. En otros textos dice que nació en Galicia, de Tarso, etcétera, etcétera. Ahí vamos a llegar también. Era fariseo e hijo de fariseo. Así lo escribió. En el libro de Hechos, capítulo 23, verso 6, dice: entonces Shaul, diciendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte era fariseo, gritó en el Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, es por la esperanza y la resurrección de los muertos que se me juzga. Había una identidad en Rashaul, donde esa identidad había sido marcada. De hecho, Rashaul, Pablo, había sido discípulo de Gamaliel, uno de los integrantes del Sanedrín. Creció bajo la tutela, era un hombre que conocía la Torá, un erudito de la Torá, era Rashaul, por lo tanto conocía el principio de la estructura, de la enseñanza de la Torá y de la instrucción que nos da la Torá para poder llevar una vida conforme a la voluntad del Creador. Asistía a las sinagogas y no a las iglesias, y no a las congregaciones, no a las iglesias, ni nada por el estilo, sino que él asistía a la sinagoga. En el capítulo 13, verso 5 de Hechos dice: después de llegar a Salamina, se pusieron a anunciar el mensaje de Elohim en las sinagogas de los yauditas, de los judíos. También tenían a Yohanan como ayudante, a Juan. Por lo tanto, Rashaul en todo momento visitaba la sinagoga, enseñaba la sinagoga, tanto a los judíos como a los griegos, porque los griegos también asistían a la sinagoga, les era permitido entrar a la sinagoga, porque el Eterno cuando escribió la Torá, inclusive con las fiestas del Eterno, que también lo vamos a tocar, el Eterno dijo que todo extranjero, todo esclavo, todo animal, toda bestia, debía de guardar el Shabbat. Aquellos que habitaban, dice la Escritura, los que habiten entre ustedes. Por lo tanto, es como ese habitar entre ustedes es cuando tú eres injertado a ese olivo. Cuando eres injertado a ese pueblo, a nuestro pueblo Israel, entonces ya tú participas o debes de participar también de lo que el Eterno le pidió o instruyó que se hiciera. Y para que continúe escudriñando sobre lo que le estoy diciendo, le voy a dejar como texto: busque su lápiz, busque su cuaderno, busque su lapicero, escriba, anote lo que está escuchando, y para que siga escudriñando le voy a dejar las citas donde Pablo asistía, Rashaul asistía a la sinagoga, ¿verdad? Está el libro de Hechos, capítulo 14, verso 1, capítulo 18, verso 4 y capítulo 19, verso 8. Voy a leer el capítulo 13, verso 14, donde dice: pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día del Shabbat entraron a la sinagoga y se sentaron. Rashaul nunca pensó en abrir congregaciones como una doctrina aparte de lo que ya existía. Ojo con esto. Yo sé que hay muchas versiones donde quisieron decir que Rashaul vino a traer una transformación dentro de la misma congregación primitiva, asamblea primitiva que se estaba levantando, que fue con la venida de Yeshua. Pero ojo con esto, no hubo una distorsión de la base, del central, del eje, de la columna vertebral que es la Torah. No hubo ninguna distorsión, como muchos lo quieren ver, como muchos lo enseñan también, porque teológicamente a uno lo enseñan algo, un contexto basado en ¿qué? Basado en una teología católica. Basado en una teología católica. Pero verdaderamente hemos escudriñado nosotros nuestras raíces, el hebreo, porque
Rashaul hablaba hebreo, Yeshua hablaba hebreo. Yeshua nació en Belén, hebreo de nacimiento, creado por el Eterno, ¿verdad? Y de madre hebrea, judía. Creció bajo una cultura judía, creció bajo una cultura hebrea. Lo que pasa es que con el tiempo esta transformación se distorsionó y comenzaron a traer un Yeshua europeo, totalmente europeo. De hecho, hasta las mismas fotos de las películas que han sido grabadas, sale un Yeshua catire, blanco, azul, ni de broma le colocan rizado ni lo colocan morenito, ¿no? Sino que dando una distorsión, porque desde que fue creado el tiempo se hizo con un mundo paralelo a la realidad. Y esto a su tiempo lo conocerán. Hablaba hebreo, está escrito en el libro de Hechos, capítulo 21, verso 40. Como él se lo permitió, dice la escritura, Shaul, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Cuando se hizo un profundo silencio, comenzó a hablar en el idioma hebreo, diciendo, y ahí sigue el texto. Y si quieres escudriñar más, busca el libro de Hechos, capítulo 22, verso 2. Ahí también dice que él escribió en hebreo. Enseñaba en la sinagoga las escrituras hebreas, Torá, Tanaj, todo lo enseñó. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 2. Y de acuerdo con su costumbre, Shaul entró a reunirse con ellos y por 3 Shabbat discutió con ellos basándose en las escrituras. Si quiere escudriñar, vaya al libro de Hechos, capítulo 18, verso 28, para que pueda tener una óptica más amplia de lo que yo le estoy diciendo. Hizo votos de Nazareno. Se llamaba Nazareno. Si usted no conoce la palabra nazareno o nazareo, se le llamaba nazareo aquel que por voto se dejaba crecer el pelo. Sansón era nazareno. A Yeshua se le llamó nazareo porque él hizo votos para dejarse crecer el pelo también. Por lo tanto, un nazareno se ajustaba a los votos que ofrecía y que debía de cumplir, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar dentro de esa estructura o dentro de esa, dentro de esa comunidad o estructura llamada nazareno. De hecho, hay textos traducidos del hebreo donde dice y Rashaul perseguía a los nazarenos. Por lo tanto, desde el principio se habló de nazareno, ¿ya? Los discípulos del nazareno. A Yeshua se le llamó el nazareno, ¿ya? En el capítulo 18 del libro de Hechos, verso 18 dice, pero Shaul, después de quedarse allí muchos días, se despidió de los hermanos que iban navegando hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. En Creta, que es Corintio, se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Esto era cultura de los nazarenos. Cuando hacían voto, o se dejaban crecer el cabello o se lo rapaban. Amén. ¿Usted quiere seguir escudriñando la escritura? Vaya al libro de Hechos, capítulo 21, verso 24, y allí también va a ver que que Rashaul en todo momento cumplió la misma doctrina que hacían los nazarenos. Subía a Jerusalén para poder adorar como lo ordena la Torá. Está escrito en el libro de Hechos, capítulo 24, verso 11. Dice, está escrito, usted puede cerciorarse de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Eso fue cuando lo estaba confrontando el Sanedrín. Participó y realizó circuncisiones de sus seguidores. Dice, llegó luego a Derbe, a Listra, y allí conoció a cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Él gozaba de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Y como Rashaul quería que éste fuera con él, lo llevó y lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Él lo circuncidó para que Timoteo pudiera entrar con él en la sinagoga. Esto es algo de la cultura judía, ¿ya? Guardaba el Shabbat, confesó al final de su ministerio creer y practicar la Torá cuando participó del Shabbat, donde está escrito en el libro de Hechos, capítulo 24, verso 14. Sin embargo, le confesó esto, que le sirvo al Elohim de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta,
creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. No hay ninguna parte o no hay ninguna relación que nos pueda llevar a dudar de que Shaul era participante creyente de la Torá, practicante de la Torá. Pero no sé de dónde, a lo mejor es por las malas traducciones que se hicieron y la gente comenzó a entender mal o a interpretar mal las escrituras, porque cuando hay una mala traducción, hay también una mala interpretación. Declaró que todo creyente debería ser celoso de la Torá. Hechos capítulo 21, verso 18 al 20. Al día siguiente, Shaul entró con nosotros para ver a Jacob, y todos los ancianos se reunieron. Después de saludarlo, le contó por una todas las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaron al Eterno y le dijeron: ¿Tú ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído? Y todos son celosos de la Torá. Todos son celosos de poder estudiar la Torá. ¿Por qué? Porque aquel que ama la Torá la cela, la escucha, la guarda. Amén. Jacobo y los ancianos dieron testimonio de la fidelidad de Shaul a la Torá. Capítulo 21 de Hechos, verso 24. Lleva contigo estos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se raspen la cabeza, y todos sabrán que las cosas no son como se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la Torá. Baruch Hashem. Shaul era un asiduo participante de todas las fiestas del Eterno. Shaul celebró Pesach, celebró Shavuot, celebró Yom Kippur, celebró Rosh Hashanah. Todas las fiestas igual las celebró. 1 Corintios capítulo 5 del 7 al 8, no lo voy a leer, pero se lo voy a dar. Hechos capítulo 20 verso 16, está escrito todas las fiestas que participó Shaul. Declaró que la Torá es santa y espiritual. En Romanos capítulo 7 verso 12 dice: de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. En el 14, verso 14 del mismo capítulo 7 dice: porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Declaró que la fe ni la gracia invalida la Torá. Ojo con esto, porque esto es tremendo. Romanos capítulo 3, verso 31 dice: entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? Y él mismo responde: de ninguna manera. Más bien, al contrario, confirmamos la Torá. Todo está escrito. Si yo no conozco la Torá, imposible voy a poder entender lo que escribió Shaul, que era un erudito de la Torá. Imposible. Y si busco textos traducidos desde Reina Valera, desde Casidoro de Reina hasta nuestros días, que ha sufrido más de 200.000 traducciones y el cuento se pierde, yo puedo contar algo hoy y se lo cuento a alguien, y ese alguien va a otro. Cuando llegue ya a la persona número 100, ya el cuento no es el mismo. Esto pasó con la Torá. Esas traducciones que muchas veces los masoretas también ocultaron el nombre. Otro tema también que hay que escudriñar también para poder conocer. Esto trajo para nosotros confusión y ha traído todavía confusión, y hay confusión todavía en el pueblo porque hay gente que todavía no sabe. Continúo. Declaró que lo más importante era guardar la Torá. Eso está en el libro 1 Corintios capítulo 7, verso 19. La circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. Más bien, lo que vale es guardar los mandamientos del Eterno. Eso es lo que vale, dijo Shaul. Guardar los mandamientos del Eterno. Declaró que los únicos justos en el Eterno Creador, eran los que guardaban los mandamientos. Romanos capítulo 2, verso 13. Porque los que solo oyen la Torá no son justos delante del Eterno. Los que cumplen la Torá son los que serán justificados. Yo creo que más claro no puede cantar un gallo. Más claro no pudo haber hablado Shaul. Me queda un poquitito para terminar.
Vemos que Yeshua, avalando la obra de Rashaul, también se manifestó cuando se les apareció a los discípulos de él, donde decía, Hechos capítulo 9, verso 15, pero el maestro le dijo, ve, porque ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Kefa, Pedro, y termino con esto, ahora sí, Kefa, Pedro, habló sobre aquellos que jamás podrán entender las sagradas escrituras porque ellos mismos las han condicionado. ¡Ay, Padre! Baruch Hashem, porque ellos mismos las han condicionado. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 15 al 17 dice, consideren que la paciencia de nuestro maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul, Pablo, les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las escrituras para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Baruch Hashem. El que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Y este será el sello del nuevo pacto. Remato con esto. Hebreo capítulo 8, verso 10. Porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mis leyes, mis estatutos, mis ordenanzas, mi misbot en la mente de ellos y en su corazón las escribiré, y yo seré su poderoso y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, cuando sea escrita la Torá en el corazón. Y ahí viene la palabra del profeta Ezequiel. Se circuncisará el corazón y allí escribiré mi Torá. Shalom Alejem para todos, que el Eterno, que la paz del Creador esté con todos ustedes, que pasen una excelente semana y que el Eterno abra sus mentes, abra el entendimiento y escudriñe la Escritura para que pueda comprenderla, entenderla, amarla y practicarla. Shalom.